Hola gente hermosa, si disfrutan mis relatos, denle like al video y suscríbanse a mi canal, porque la historia que estás a punto de escuchar comenzó de la forma más humillante que una madre puede imaginar. Desperté sin cabello el día del matrimonio de mi hijo. Mi futura nuera dejó una nota. Ahora tienes la apariencia que te corresponde, vieja ridícula. Y si eso no fuera suficiente, ocurrió exactamente el mismo día en que pensaba transferir 120 millones de la herencia para ellos. Si crees que esto es lo peor, quédate hasta el final, porque lo que descubrí después destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Esa mañana desperté con una sensación extraña, una incomodidad difícil de explicar. Era el día del enlace de Sebastián, mi único hijo, y debería haber sido uno de los días más felices de mi vida como madre. Sin embargo, algo estaba profundamente mal. Instintivamente llevé la mano a mi cabeza. No sentí nada. Piel lisa. Fría. Completamente desnuda. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Corrí al baño, encendí la luz y miré el espejo. Lo que vi me dejó paralizada. Mi cabello, ese cabello gris plateado que había cuidado durante más de 65 años, había desaparecido por completo. No quedaba ni un solo mechón. Era como si alguien hubiera pasado una máquina por toda mi cabeza mientras dormía. Mis piernas comenzaron a temblar. Las lágrimas brotaron sin permiso. No era solo verme calva. Era la humillación. El mensaje. La intención detrás de ese acto. Hoy era el día en que Sebastián se casaría con Lorena. La misma mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo. Como un mueble viejo ocupando espacio en su nueva vida perfecta. Entonces lo vi. Un papel doblado sobre la mesita de noche. No había estado ahí la noche anterior. Con manos temblorosas lo tomé y lo abrí. Las palabras se clavaron en mi mente como cuchillos. Ahora tienes el aspecto que va contigo, vieja anticuada. Que tengas un hermoso día en la boda. Sentí que el aire me abandonaba. La nota cayó de mis manos y me senté en el borde de la cama sin fuerzas. En ese momento entendí que no solo había perdido mi cabello esa mañana, había perdido la última pizca de dignidad que me quedaba en esa casa que alguna vez fue mi hogar. Y lo peor. En ese instante aún no sabía que esa humillación era apenas el comienzo. Si acabas de llegar, vuelve a la parte 1, porque lo que vas a escuchar ahora explica por qué esa nota no fue un accidente, fue un plan. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, mirando el vacío, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi reflejo en el espejo ya no parecía mío. La mujer que me devolvía la mirada se veía frágil, derrotada, irreconocible. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que yo era fuerte. Decidida. Inquebrantable. Y todo empezó a cambiar el día que Sebastián me presentó a Lorena. Fue hace 3 años, en un restaurante elegante del centro. Ella llegó tarde, sin disculparse. Desde el primer minuto habló solo de sí misma, sus planes, sus viajes, su carrera. No me hizo una sola pregunta. Ni una. Yo no era importante para ella. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos, le dije a mi hijo lo que sentía. Hijo, esa mujer no me da buena espina. Nunca olvidaré la forma en que me miró. Mamá, Lorena es la mujer de mi vida. Si no puedes aceptarla, quizá debamos tomar distancia. Distancia. Esa palabra marcó el inicio de mi exclusión. Desde entonces, Sebastián comenzó a visitarme menos. Me llamaba solo cuando necesitaba algo. Las cenas familiares se volvieron incómodas, cargadas de silencios y comentarios pasivo-agresivos de Lorena, mientras mi hijo fingía no escucharlos. Clara, ¿no crees que ese peinado te hace ver mayor? Tal vez deberías cambiar tu estilo, algo más moderno para tu edad. Siempre lo decía sonriendo. Siempre con veneno. Sebastián asentía en silencio. Ese mismo Sebastián al que crié sola desde los 12 años, cuando su padre murió de un infarto fulminante. El niño por el que trabajé día y noche para construir el imperio financiero que ahora disfrutaba sin siquiera preguntarse de dónde venía ese dinero.
Porque la verdad es esta. Todo lo que él tenía, lo había construido yo. Me levanté de la cama esa mañana de la boda y caminé lentamente hacia el armario. Tenía que decidir qué hacer. Podía quedarme en casa. Fingir estar enferma. Evitar la humillación pública. Pero eso era exactamente lo que Lorena quería. Quería que desapareciera. Mientras buscaba entre mis vestidos, mi mente viajó al pasado. A las noches sin dormir, a los sacrificios silenciosos, a las decisiones que tomé para que Sebastián nunca pasara necesidades. Cuando cumplió 18 años, nuestra empresa ya era una de las más importantes del estado. Cuando se graduó de la universidad, ya éramos millonarios. Pero jamás me dio las gracias. Mamá, necesito dinero para el enganche del departamento. Mamá, Lorena y yo queremos viajar a Europa. Nunca lo pedía. Lo daba por hecho. Y aún así, yo seguía dándolo todo. La llegada de Lorena solo empeoró las cosas. Y Clara, ¿no crees que Sebastián y yo necesitamos más privacidad? Tal vez deberías mudarte a algo más pequeño, más adecuado para una mujer de tu edad. Sebastián no dijo nada. Ese silencio me dolía más que cualquier insulto. Pero hoy era diferente. Porque hacía semanas había tomado una decisión muy importante. Después de la ceremonia pensaba transferir 120 millones a la cuenta conjunta de Sebastián y Lorena. Era mi regalo de bodas. Mi último intento por asegurarme de que mi hijo estuviera bien, incluso si ya no me quería cerca. Miré una vez más mi reflejo calvo en el espejo. Y fue ahí cuando tomé una decisión. Si Lorena pensaba que esto me destruiría, estaba muy equivocada. Tomé el teléfono y marqué el número de mi estilista. Si necesito que vengas de inmediato, dije con voz firme. Y trae la mejor peluca que tengas. Porque iba a ir a esa boda. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba a punto de descubrir dentro de esa iglesia. Mientras mi estilista trabajaba en silencio, acomodando cuidadosamente la peluca sobre mi cabeza, yo apenas podía mirarme al espejo. No era solo el cabello falso lo que veía, era una mujer que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Algo dentro de mí ya sabía que ese día no terminaría bien. Llegué a la iglesia una hora antes de la ceremonia. Por fuera, todo parecía perfecto. Mi vestido azul oscuro estaba impecable, la peluca lucía natural, y cualquiera habría dicho que yo era la madre orgullosa del novio. Pero por dentro, sentía un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. La iglesia estaba decorada con flores blancas y detalles dorados. Todo era elegante, costoso, exactamente como Lorena lo había soñado. Me senté en una de las bancas del fondo, intentando calmarme, observando a los trabajadores hacer los últimos ajustes. Entonces escuché una voz. Una voz que reconocería entre mil. Era Sebastián. Venía del pasillo lateral. Estaba hablando por teléfono. No, no puedes venir ahora, decía en voz baja pero tensa. La ceremonia es en una hora. Hablamos después de la luna de miel, te lo prometo. Mi corazón dio un salto. Algo en su tono no era normal. Me levanté despacio y caminé hacia donde provenía la voz, cuidando que no me viera. Sebastián estaba de espaldas, apoyado contra una columna, completamente concentrado en la llamada. Y sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto, continuó. Pero una vez que tengamos el dinero de mi madre, todo va a cambiar. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago. ¿El dinero de su madre? ¿De qué estaba hablando? Me acerqué un poco más, conteniendo la respiración. Escúchame bien, dijo Sebastián. Después de hoy podremos estar juntos sin escondernos. Mi mente comenzó a girar. ¿Juntos con quién? Entonces escuché el nombre. Valeria. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Valeria. Su secretaria. Una joven de apenas 25 años que trabajaba en su oficina. La misma mujer que yo había visto varias veces sonriéndome con timidez cuando visitaba a Sebastián. Después de hoy todo cambiará, continuó él. Mamá va a transferir los 120 millones.
Con eso podremos irnos lejos, empezar de nuevo. Solo necesito que tengas paciencia unas semanas más. Cada palabra era un golpe. Mi hijo. Mi único hijo. Estaba usando mi dinero para huir con otra mujer. Lorena no sospecha nada, dijo con frialdad. Está tan obsesionada con esta boda perfecta que no se da cuenta de nada. Y mi madre, bueno, mi madre está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa por verme feliz. Esas palabras me atravesaron el corazón. ¿Desesperada por complacerlo? ¿Así era como me veía? No, no me siento mal, agregó. Lorena sabía exactamente a qué se metía. Ella también quiere el dinero. Es un matrimonio por conveniencia. Mi hijo había planeado todo. La boda. La herencia. La traición. Después de la transferencia, siguió diciendo, esperaremos unos meses y luego le diremos a mi madre que necesitamos espacio. Eventualmente la convenceré de que se mude a una residencia para personas mayores. Tiene 65 años, es lo normal. Residencia para personas mayores. Querían deshacerse de mí. Sentí náuseas. Escuché pasos acercándose y retrocedí rápidamente, fingiendo observar unas flores. Minutos después, Sebastián apareció sonriente, actuando como el novio nervioso y feliz. Mamá, dijo besándome la mejilla. Te ves hermosa. Ese color te queda perfecto. Lo miré a los ojos. Ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño. Y gracias, hijo, respondí con la sonrisa más falsa de mi vida. Estoy muy emocionada por tu día especial. Él no tenía idea de que yo acababa de descubrir su verdadera cara. Y aún faltaba lo peor. Después de hablar con Sebastián, me quedé de pie unos segundos sin moverme. Sentía el cuerpo frío, como si la sangre se me hubiera detenido. Todo lo que acababa de escuchar no podía ser real, y, sin embargo, cada palabra seguía resonando en mi cabeza. Mi hijo planeaba usar mi dinero para huir con su secretaria. Pero lo peor aún no había sucedido. Respiré hondo e intenté recomponerme. Pensé en ir al baño, lavarme la cara, fingir que nada pasaba. Pero algo dentro de mí me empujó a caminar en otra dirección. Hacia el salón de preparación de la novia. No sabía exactamente qué esperaba encontrar ahí, pero necesitaba ver a Lorena. Necesitaba entender si ella sabía lo de Valeria, o si también estaba siendo engañada. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaban risas. Risas relajadas. Confiadas. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y entonces escuché la voz de Lorena con total claridad. Chicas, en unos meses voy a ser oficialmente rica. Sentí un escalofrío. Sebastián no tiene idea de que ya hablé con un abogado de divorcios, continuó. Con las leyes de bienes compartidos, me corresponde la mitad de todo lo que recibamos hoy. Mis piernas casi cedieron. Lorena también tenía un plan. ¿Y la madre? Preguntó una de sus amigas entre risas. Esa vieja será fácil de manejar, respondió Lorena con desprecio. La tengo comiendo de mi mano. Después de la transferencia, convenceré a Sebastián de que la internemos en algún lugar. Ya vivió demasiado tiempo creyendo que es la dueña de todo. Las risas que siguieron fueron peores que un golpe. Eran risas de burla. De triunfo. De crueldad. Me alejé lentamente del salón, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi hijo me traicionaba con su secretaria. Mi nuera me usaba para divorciarse rica. Y yo. Yo estaba a punto de regalarles 120 millones en bandeja de plata. Pero ahora lo sabía todo. Y ellos no tenían la menor idea de que yo sabía la verdad. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la iglesia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Todo mi mundo había cambiado en cuestión de minutos. Pero por primera vez en años. Mi mente estaba clara. Marqué el número de mi abogado. Clara, respondió al segundo timbrazo. ¿Todo listo para la gran transferencia de esta tarde? No, dije con voz firme.
Cancela inmediatamente la transferencia. Hubo silencio. ¿Estás segura? Los documentos están preparados. Completamente segura, respondí. Y necesito verte mañana temprano. Vamos a hacer cambios importantes en mi testamento. He entendido, dijo finalmente. ¿Ha pasado algo? Digamos que hoy descubrí quién es realmente mi familia. Colgué el teléfono y miré la iglesia una vez más. Todos esos invitados elegantes estaban por entrar a celebrar una boda que no era más que una farsa. Un teatro perfectamente ensayado. Pero yo ya no era parte del público. Ahora tenía que decidir cómo iban a pagar por todo. Y créeme, no sería en silencio. Guardé el teléfono en mi bolso, respiré hondo y salí del auto. Mis piernas aún temblaban, pero cada paso que daba me hacía sentir más firme. Algo había cambiado dentro de mí. Durante años había sido la madre que calla. La mujer que aguanta. La que sacrifica todo por no perder a su hijo. Pero eso se terminó ese día. Regresé a la iglesia justo cuando comenzaba la ceremonia. Caminé por el pasillo central con una sonrisa tranquila, saludando a conocidos, como si nada hubiera pasado. Me senté en la primera fila, en el lugar que siempre había ocupado. Sebastián me miró desde el altar y me sonrió nervioso. Lorena, radiante en su vestido blanco, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Parecía segura. Confiada. Convencida de que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Si tan solo supiera. El sacerdote comenzó a hablar sobre el amor, la confianza y la fidelidad. Cada palabra me parecía irónica. Mientras todos escuchaban con emoción, yo pensaba en la conversación que había oído, en la risa cruel de Lorena, en la frialdad de mi hijo. Cuando el sacerdote preguntó: ¿hay alguien presente que conozca alguna razón por la que esta pareja no deba unirse en matrimonio? Por un segundo, imaginé levantarme. Imaginé el caos. Las miradas de horror. La humillación instantánea. Pero no lo hice. Tenía algo mejor preparado. La ceremonia continuó. Sebastián y Lorena intercambiaron votos que ninguno pensaba cumplir. Se declararon amor eterno mientras planeaban cómo traicionarse mutuamente. Cuando fueron declarados marido y mujer, aplaudí junto con todos los demás. Sonreí. Los felicité. Abracé a mi hijo. Mamá, gracias por estar aquí, me susurró. Significa mucho para mí. Y siempre estaré aquí, hijo, respondí. Pase lo que pase. No entendió el verdadero significado de esas palabras. En la recepción me comporté como la madre perfecta. Saludé a todos los invitados. Felicité a Lorena por lo hermosa que se veía. Bailé con Sebastián cuando me lo pidió. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, me dijo mientras bailábamos, pero quiero que sepas que te amo. Lo miré a los ojos. Yo también te amo, respondí. Siempre lo haré. Y lo decía en serio. Amar no significa permitir que te destruyan. Cuando llegó el momento del brindis, Sebastián se acercó con una copa de champán. Mamá, ¿te gustaría decir unas palabras? Sonreí. Claro que sí, hijo. Será un honor. Tomé la copa y caminé al centro del salón. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Todos los ojos se posaron en mí. Lorena me sonrió desde la mesa principal. Sebastián me tomó la mano. Y entonces comencé a hablar. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Mi voz era firme. Serena. Como si no supieran que en ese mismo instante sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Sostuve la copa con firmeza mientras observaba los rostros expectantes frente a mí. Decenas de personas sonriendo, grabando, esperando un discurso emotivo de una madre orgullosa. Y por un momento, se los di. Como madre de Sebastián, no puedo expresar lo feliz que me siento de verlo casarse con la mujer que ama. Hubo aplausos. Lorena bajó la mirada, fingiendo timidez. Sebastián apretó mi mano con cariño. Hace 33 años, cuando mi hijo nació,
prometí que siempre lo protegería. Que pondría su bienestar por encima del mío. Y durante todos estos años he cumplido esa promesa. Más aplausos. Sentí como el salón se rendía a mis palabras. Entonces respiré hondo. Por eso, como regalo especial de bodas, tenía planeado transferir 120 millones. El murmullo fue inmediato. Algunas personas se llevaron la mano a la boca. Otras se miraron entre sí, sorprendidas. Sebastián se quedó completamente rígido. Lorena se enderezó en su asiento. Sus ojos brillaban. Esperé unos segundos. Dejé que el número flotara en el aire. Que se impregnara en cada rincón del salón. Y entonces continué. Sin embargo, he decidido que hay algo mucho más valioso que puedo darles. El silencio cayó como una losa. Sebastián me miró confundido. Lorena frunció ligeramente el ceño. El regalo más valioso que puedo darles es la verdad. Podía escuchar mi propio corazón. Si esta mañana desperté sin cabello, dije con calma. Alguien decidió cortármelo mientras dormía y dejarme una nota. Saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé lentamente. Ahora tienes el aspecto que va contigo, vieja anticuada. Que tengas un hermoso día en la boda. Un murmullo de shock recorrió el salón. Varias miradas se giraron inmediatamente hacia Lorena. Ella palideció. Y no he terminado, añadí, levantando suavemente la mano cuando Sebastián intentó hablar. Porque ese acto de crueldad me llevó a descubrir verdades mucho más profundas. Caminé despacio alrededor de la mesa principal. Nadie se atrevía a moverse. Por ejemplo, descubrí que mi hijo mantiene una relación secreta con su secretaria. El salón estalló en murmullos. Sebastián se levantó de golpe. Mamá, basta. ¿O basta? Lo interrumpí. ¿No es cierto que le prometiste a Valeria que después de obtener mi dinero podrían estar juntos sin esconderse? Lorena se puso de pie. Que esto es una locura. Gritó. Está inventando todo porque no puede aceptar que Sebastián ya no la necesita. Sonreí lentamente. Oh, Lorena, dije girándome hacia ella. Tú también tienes secretos. El silencio volvió a caer. Y supe que el siguiente paso sería devastador. Lorena se quedó completamente inmóvil. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una sonrisa preparada, ni una respuesta rápida, ni una mirada de superioridad. Solo miedo. ¿De qué estás hablando? Preguntó con la voz temblorosa. Esto es una mentira. La miré fijamente. ¿De verdad quieres que les cuente a todos sobre el abogado de divorcios que ya contrataste? Un suspiro colectivo recorrió el salón. Sobre cómo planeabas quedarte con la mitad del dinero que yo iba a transferir hoy, continué. Y sobre cómo pensabas convencer a Sebastián de internarme en una residencia para personas mayores una vez que el dinero estuviera asegurado. Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro pasó del blanco al rojo intenso. Sebastián se giró hacia ella. ¿De qué está hablando mi madre? Ella lo miró, desesperada, buscando una salida que ya no existía. Esto no es lo que parece, balbuceó. No, respondí con firmeza. Esto es exactamente lo que parece. El padre de Lorena se levantó de su mesa. ¿Es cierto lo que está diciendo? Preguntó con la voz quebrada. Lorena bajó la mirada. Ese gesto fue suficiente. El salón estalló en murmullos. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros comenzaron a grabar con sus teléfonos. El fotógrafo dejó caer su cámara. Sebastián se llevó las manos a la cabeza. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Respondí. ¿Cómo planeabas casarte con una mujer mientras huías con otra? ¿O cómo pensabas deshacerte de mí cuando ya no te fuera útil? Mis palabras resonaron en el salón. Durante 33 años trabajé día y noche para asegurar que mi hijo nunca pasara necesidades, continué, con la voz firme. Sacrifiqué todo por él. Y hoy descubrí que para ustedes solo soy un obstáculo.
Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Una vieja anticuada que podía ser rapada, humillada y finalmente descartada. Sebastián cayó sentado en su silla como si le hubieran quitado las fuerzas. Lorena comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde. Y ahora, dije con calma absoluta, van a recibir exactamente lo que merecen. Nada. Me giré y caminé hacia la salida del salón. Pero antes de irme, me detuve una última vez. Ah, y por si aún no quedó claro, añadí. La transferencia de los 120 millones fue cancelada esta mañana. El silencio fue total. Y luego. El caos. Las últimas palabras que escuché antes de salir del salón fueron los gritos desesperados de Lorena y la voz quebrada de Sebastián llamándome. Mamá, espera. No me detuve. Caminé con pasos firmes hacia la salida, sintiendo algo que no había sentido en años, alivio. Detrás de mí, el salón se había convertido en un caos absoluto. Voces elevadas, sillas arrastrándose, copas rompiéndose. Pero todo eso ya no me pertenecía. Esa historia, ya no era mía. Subí a mi auto y cerré la puerta. El ruido quedó afuera. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me dolía. Encendí el motor y me alejé de la iglesia sin mirar por el retrovisor. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Sebastián. Lorena. Números desconocidos. Invitados. Familiares. Apagué el teléfono. No debía explicaciones. Esa noche dormí profundamente. Sin ansiedad. Sin miedo. Sin la sensación constante de estar fallando como madre. Al día siguiente, mi abogado llegó temprano, tal como habíamos acordado. He visto los videos de lo que pasó, me dijo. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí con sinceridad. Firmé los documentos sin dudar. Mi nuevo testamento era claro. Toda mi fortuna sería destinada a organizaciones que ayudaban a mujeres viudas a comenzar de nuevo, como yo lo había hecho años atrás. Sebastián no recibiría nada. Durante las semanas siguientes, intentaron contactarme una y otra vez. Primero fueron súplicas, luego amenazas legales, después intentos de manipulación emocional. No respondía a ninguno. Meses después me enteré, por conocidos, de lo inevitable. Sebastián y Lorena se divorciaron. Sin herencia, sin dinero, sin planes. La secretaria también lo dejó cuando descubrió que ya no había una fortuna esperando. Sebastián tuvo que vender su auto de lujo y mudarse a un apartamento pequeño. Lorena regresó a casa de sus padres y buscó trabajo por primera vez en años. No sentí alegría. No sentí venganza. Solo paz. A los 65 años, decidí empezar a vivir para mí. Tomé clases de pintura. Viajé. Conocí personas nuevas. Descubrí que aún tenía sueños propios. Mi cabello volvió a crecer, más blanco que antes, y lo llevé con orgullo. Un día, frente al espejo, entendí algo que me habría gustado aprender mucho antes. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor también es saber decir basta. Hoy vivo tranquila. Libre. En paz conmigo misma. Y cada mañana, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer humillada. Veo a una mujer que finalmente se pertenece. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Porque a veces, perderlo todo es la única forma de recuperarte a ti misma.